Buenas tardes con todos los colegas. Vamos a empezar con el desarrollo de preguntas finamente seleccionadas para verificar el grado de repaso que han hecho de los temas y dar algunos otros, algunos comentarios, dar algunos tips sobre algunos de los temas que son de interés, ¿no? En base al banco de preguntas de Conareme. Empecemos con la primera, para que no nos falte tiempo. La primera pregunta dice así: ¿a qué corresponde un evento de gran magnitud no deseado en el que los trabajadores no sufren lesiones o enfermedades? Bueno, esta es una definición, ¿ya?, de lo que es seguridad en el trabajo, y como definición está ya establecido el concepto que está normado y corresponde a la letra B. Incidente peligroso es un evento de gran magnitud en el que los trabajadores no sufren lesiones o enfermedades, o al menos de manera importante. Hay algunos, estos son temas, por ejemplo, muy poco frecuentes, y vamos a tratar de invertir un poquito más de tiempo, un poco más de ATPs en algunos temas que son más frecuentes, como por ejemplo los temas de ética. Ya les había comentado en algún momento que en los últimos 7 años se ha venido presentando un número importante de preguntas sobre el tema de ética médica, ¿no? Y esta, pues, no es la excepción. El año pasado vino esta pregunta que decía: en la bioética neonatal, la capacidad para discernir qué elección moral o curso de acción es más beneficioso para el bien del individuo, o sea, del paciente, ¿no? ¿A qué término corresponde ese concepto? Bueno, dentro del concepto de la bioética existe un conjunto de virtudes y valores que están definidos y de los cuales ha sido extraída esta pregunta, ¿no? En realidad existen 4 virtudes y valores de la ética, ¿no?, que son complementarios a los principios de la bioética, que es lo que generalmente enseñamos en clase, porque es de lo que vienen más preguntas. Pero a propósito de la pregunta del año pasado, hemos también incorporado esta clasificación para que la podamos recordar. Las 4 virtudes y valores de la ética son la sabiduría, el valor, perdón, ahí estamos, ya, la sabiduría, el valor, el autocontrol y la justicia. ¿Ya? Ahí cada uno de esos valores tiene su concepto. En esta pregunta en particular, la respuesta tiene que ver con el valor de la sabiduría, que es aquel valor que nos permite identificar las acciones correctas, en el sentido de que sepamos cuándo y cómo realizarlo. Ese valor también se conoce con el nombre de prudencia o de phronesis, que es con el que ha venido la respuesta de esta pregunta, ¿no? Entonces, la sabiduría práctica o phronesis es a lo que corresponde el concepto que se cita en la pregunta. Dejamos ahí la lámina para que puedan revisar los otros 3 valores en caso este siguiente examen pueda también venir alguna otra pregunta de ética, como han venido, repito, en los últimos 7 años, ¿no? Entonces, aprovechemos la pregunta para presentarles esos 4 valores. En la tercera pregunta, también, que es un tema relativamente frecuente, me refiero al tema de la medicina preventiva y específicamente al modelo de la historia natural de la enfermedad, denominado también historia natural de la enfermedad o modelo de Lebel y Clark. Nos preguntan: de acuerdo al modelo de Lebel y Clark, el uso de la prueba denominada gota gruesa para la detección de casos de malaria, ¿a qué prevención corresponde? Bueno, aprovecharé la pregunta para hacer un recordatorio de cuáles son los 3 tipos o niveles de prevención, ¿no? La prevención primaria, que como ya lo hemos indicado en la clase correspondiente, tiene como objetivo limitar la incidencia de la enfermedad. Dicho de manera más simple, evitar la aparición de nuevos casos. Por eso hablamos de limitar la incidencia
en tanto incidencia se refiere a casos nuevos o nuevos casos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Cualquier actividad cuyo objetivo sea que no aparezcan nuevos casos, o sea, que la gente no se enferme, se aplica el concepto de prevención primaria, ¿no? Y las características, bueno, que ya hemos comentado, ¿no? La prevención primaria se realiza en la etapa prepatogénica del modelo de Level y Clark, ¿no? Y se aplica evidentemente hacia las personas sanas porque es hacia ellas a quienes dirigimos las acciones para que no se enfermen, ¿no? O sea, para que no se conviertan en casos nuevos o en enfermos, ¿no? Y las acciones de prevención primaria están orientadas principalmente por los factores de riesgo, es decir, nosotros realizamos acciones de prevención primaria a poblaciones que tengan alguna condición de riesgo, alguna característica que los ponga en mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. Y evidentemente las acciones de prevención van dirigidas para evitar que aparezca esa enfermedad. A diferencia de la prevención secundaria, cuyo objetivo es limitar el daño de la enfermedad, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y para hacer eso tenemos que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento también precoz, ¿no? Oportuno. Y la idea de la prevención secundaria, entonces, es encontrar enfermedad para poderla abordar de manera lo más temprano posible, ¿no? Según el modelo de Levy-Clark, entonces, este tipo de prevención aplica principalmente en la etapa patogénica de la enfermedad, pero en la etapa patogénica inicial, es decir, donde la enfermedad todavía no es fácil de conocer o de diagnosticar y que muchas veces el diagnóstico que hacemos de esta enfermedad equivale a un hallazgo, ¿no? A un diagnóstico casual al momento de hacer de repente una campaña de tamizaje o de despistaje de una enfermedad, nosotros podemos descubrir que existen personas que padecen esa enfermedad sin que todavía tengan síntomas, tengan signos, o en todo caso estos son muy leves, ¿no? Que todavía no configuran los signos y síntomas propios de esa enfermedad. Entonces, el objetivo de la prevención secundaria está ligado a la detección precoz, el diagnóstico temprano de las enfermedades. Y por último, la prevención terciaria tiene como objetivo reincorporar a las personas enfermas a sus funciones habituales, ¿no? En todo caso, tratar de que recuperen lo más posible esas funciones para que se puedan reinsertar a su actividad previa a la enfermedad. Y para lograr eso, pues las acciones que se realizan son esencialmente acciones de rehabilitación, ¿no? Y de acuerdo al modelo de Levy y Clark, entonces este tipo de prevención se aplica evidentemente en la fase patogénica, pero especialmente en la fase llamada, la fase clínica o la fase de estado, ¿no? Es decir, cuando el paciente ya es conocido del servicio. Bien, entonces sugiero recordar bien estos conceptos porque, repito, el tema de prevención es un tema muy comercial, muy popular en los exámenes de residentado. Y esta es otra lámina de apoyo, dice esencialmente lo mismo, desde un enfoque gráfico diferente, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? La prevención puede ser primaria, que sea en la prepatogénesis, y puede ser secundaria o terciaria, lo que se hace en la fase de patogénesis. Todas estas corresponden a las etapas del modelo de Level y Clark. Y ya tenemos acá las características, ¿no? De la prevención primaria, es básicamente acciones de promoción de la salud y de protección específica, y el objetivo, como dijimos, era limitar la incidencia o, si gustas, conservar la salud de las personas, ¿no? En tanto la prevención secundaria, su objetivo es limitar el daño de la enfermedad y eso lo hace a través del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
Y la prevención terciaria, que tiene como objetivo reintegrar al individuo a sus actividades, lo hace a través de la rehabilitación. Bien, entonces es muy sencillo, es muy fácil, pero tenemos que tener claro todos estos conceptos. Dicho lo cual, la respuesta es la letra A, porque la gota gruesa es un procedimiento diagnóstico, ¿ya?, de despistaje o descarte de la malaria. Claro, doctor Jorge, esa pregunta la vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahorita viene justo ese tema de TBC. Se realiza el seguimiento a un grupo de pacientes con y otros sin concentración elevada de colesterol sanguíneo para asociar un mayor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Cuál es el tipo de estudio realizado? Ya, otro gran tema, este tema sí está en el lugar número 1 del ranking de los temas que sí o sí vienen todos los años. Me refiero a los diseños epidemiológicos, es decir, a los diferentes tipos de estudio o investigación epidemiológica. Entiendo que este tema lo han desarrollado en el curso de epidemiología, entonces vamos a hacer algún recuerdo rápido y puntual sobre los diferentes tipos de diseños epidemiológicos, ¿no? Para que no se nos vaya mucho el tiempo tampoco. A ver, los diseños o estudios o modelos de investigación epidemiológica, como quieran ustedes llamarlo, se van a agrupar en dos tipos de diseños. Esta división se hace de acuerdo o en función del rol que cumple el investigador, ¿ya? Y aquí existe un primer rol que puede ser el rol de observar la realidad, ¿no? O sea, el investigador simplemente se limita a observar la realidad, o la otra posibilidad es que el investigador intervenga en la realidad, o sea, la altere de manera artificial, ¿ya? Si estuviéramos en el primer caso, todo estudio en el cual el investigador simplemente se limita a observar la realidad, corresponderían a los estudios observacionales, ¿no? Acá tenemos el primer gran grupo de diseños epidemiológicos. En cambio, si el rol es el de intervenir, el de manipular la realidad, alterar la realidad, entonces ya estamos en los llamados estudios experimentales o de intervención, ¿eh? Dentro de los observacionales hay una subdivisión dependiendo de para qué observa el investigador a la realidad. Si el objetivo de observar la realidad es solamente para describirla, entonces los estudios se llamarán observacionales descriptivos. Simplemente describimos la realidad, ¿no? La cantidad, la magnitud, la ubicación, la temporalidad, etcétera, etcétera, en la que se presentan las características que nos interesan describir. Pero sí, el objetivo es el de tratar de establecer algún tipo de relación que nos pueda plantear una explicación a lo que observamos. Entonces ya estamos hablando de los estudios analíticos, ¿ya? Ojo, atentos chicos, porque esto se presta a mucha confusión, es muy fácil confundirse. Los analíticos y los descriptivos ambos son observacionales. ¿Qué tienen en común? Que no alteran la realidad, no le intervienen, simplemente trabajan con lo que ya existe, ¿ya? No introducen nada, solamente lo que ya existe en la realidad la observan para describirla o la observan para explicar las relaciones que hay entre las variables, ¿no? Y de esa subdivisión, pues, se pueden identificar los tipos de diseños más conocidos. Por ejemplo, dentro de los descriptivos tenemos a los estudios poblacionales o ecológicos, también llamados estudios de correlación. Acá no lo he puesto, pero vamos a colocarlo. Correlación. Entonces, son estudios de tipo observacional descriptivo, ¿ya? Y su objetivo principal es establecer posibles relaciones entre promedios o prevalencias entre
diferentes variables, ¿no? En una población o en varias poblaciones. Por eso se llaman estudios poblacionales, ¿ya? El otro tipo de estudio descriptivo son los estudios de caso o serie de casos, es decir, la descripción de alguna enfermedad en particular, generalmente una enfermedad rara, que aparece en un solo paciente o en un pequeño grupo de pacientes. Por eso se llaman estudio de caso o serie de casos. Y como ya dijimos, su función es básicamente describir lo que ocurre en esas personas, en esos pacientes. Y el último estudio de este grupo es los llamados estudios transversales, que lejos son los estudios que vienen más en las preguntas de diseños epidemiológicos cuando se trata de descriptivos, ¿no? Los estudios transversales tienen como objetivo medir la prevalencia de la enfermedad, es decir, cómo se distribuye la cantidad de casos en una población, eso es prevalencia. Por eso los estudios transversales también se les llama estudios de prevalencia. O corte, como ven acá, ¿no? Es importante tener el sinónimo. ¿Por qué corte así? Corte como de tijera, como de cuchillo. Porque lo que hace este estudio, digamos, metafóricamente, simbólicamente, es hacer un corte en el tiempo y en ese momento, en esa fotografía, contabilizar la cantidad de casos que existen en esa población, ¿no? Por eso se llama corte. Muy bien, en los otros, a ver un ratito. Ya, un ratito, doctor Jorge, no quememos etapas, ahorita viene la incidencia. Eso es respecto a los estudios descriptivos. En algunos casos, ojo, los estudios transversales se comportan como analíticos, es decir, hay algunas circunstancias muy especiales en las que un estudio transversal se puede utilizar para tratar de explicar las relaciones de alguna variable que nos interesa explicar, ¿ya? Pero en general, en la mayoría de casos, el estudio transversal es un estudio de prevalencia, o sea, su objetivo es medir la prevalencia, no explicar relaciones. Para eso están los analíticos, que son básicamente los estudios de casos y control y los estudios de cohorte. De toda la lista de estudios epidemiológicos, estos dos son los que vienen en mayor cantidad en las preguntas de residentado. En tercer lugar vienen los transversales, y digamos que en cuarto lugar están los experimentales, ¿no? Entonces, ese es un poco el orden de frecuencia, de cantidad de las preguntas respecto a los tipos de diseños. Los estudios de casos y control y los de cohortes, no de corte, sino cohorte, son estudios analíticos. ¿Por qué? Porque su objetivo es tratar de explicar si existen o no relaciones entre variables que nos interesan estudiar dentro de la población. Recuerden que tanto en los casos y control como en los estudios de cohorte, el investigador no interviene, ni manipula, ni altera la realidad. Simplemente hacemos todos los procedimientos con las variables que ya existen antes que nosotros lleguemos, ¿eh? A la escena de la investigación. ¿Cuál es la diferencia entre casos y control y cohortes? Que el casos y control es un estudio retrospectivo. Ojo, esta no es una clase, por eso simplemente estoy haciendo un repaso rápido, ¿ya? ¿Qué significa que sea retrospectivo? Que empieza en el futuro, en el presente, perdón, y busca información en el pasado. Esa es la característica del estudio de casos y control, ¿ya? Y para ello, como su nombre lo indica, compara un estudio de casos, o un grupo llamado casos y otro grupo llamado control. ¿Quiénes son los casos? Los casos son los que tienen la enfermedad en estudio. ¿Y quiénes son el grupo control o quiénes lo conforman? Los individuos que no tienen la enfermedad en estudio. Perfecto. Ya, una vez que yo tengo ya mi grupo casos y mi grupo control,
voy a buscar en el pasado de cada uno de ellos, tanto de uno como del otro grupo, en la historia individual de cada miembro del estudio, voy a investigar si existe la presencia de la variable causa, ¿no? O el factor causal que estoy tratando de estudiar o de analizar. ¿Ya? Por ejemplo, si mi objetivo en este estudio es tratar de establecer la relación entre cáncer de pulmón y el hábito de fumar, entonces mi grupo casos serán todos aquellos que tengan cáncer de pulmón, por eso se llama casos, porque están enfermos. En cambio, en el grupo control van a estar todos los que no tienen cáncer de pulmón. ¿Quiénes fuman? Eso es lo que yo no sé. En el momento que yo armo, escuchen bien, porque de este concepto han venido 3 preguntas ya. Al momento que yo armo mi grupo casos, lo único que me interesa es que allí estén los que tienen la enfermedad. Y cuando armo el grupo control, lo único que me interesa es saber que nadie tiene la enfermedad. En ese momento, chicos, en el que se está armando los grupos, no pregunto ni me interesa saber quién fuma, quién no fuma. Me dejo entender. Eso lo voy a investigar en la siguiente etapa. Y a cada uno del grupo casos le preguntaré o averiguaré o investigaré si tiene el antecedente tabáquico, y lo mismo haré con los del grupo control. Y de acuerdo a eso voy a tener 4 valores. Los que tienen cáncer y fuman, los que tienen cáncer y no fuman, los que no tienen cáncer y fuman, y los que no tienen cáncer y no fuman, ¿correcto? Entonces, de todo el estudio voy a tener 4, al final voy a tener 4 subgrupos. Y cada uno de esos subgrupos va a tener una cantidad de personas, ¿no? De los integrantes. Y con eso yo voy a calcular, voy a hacer una operación matemática aplicando el llamado odds ratio, que es un cociente cuyo resultado me va a poder indicar si existe o no relación entre fumar y entre tener cáncer de pulmón. Y de acuerdo a ese resultado, yo voy a poder concluir si hay o no hay riesgo entre la variable fumar y la variable cáncer de pulmón. ¿Ok? Pero todo eso con datos del pasado, empezando en el presente hacia el pasado. En cambio, el estudio de cohortes es un estudio prospectivo, es decir, ya no es retrospectivo, ahora es hacia el futuro. Es decir, voy a empezar en el presente y voy a estudiar lo que ocurre en el futuro. Y al igual que en el caso Psicontrol, aquí también voy a tener 2 grupos. Un grupo que le voy a llamar cohorte expuesta y la otra que le voy a llamar la cohorte no expuesta. ¿Por qué lo llamo así? Porque voy a tener un grupo, o sea, una cohorte, que va a tener el hábito de fumar y una cohorte que no va a tener el hábito de fumar. Es decir, a diferencia del caso Psicontrol, en el estudio de cohorte no parto del efecto, sino parto de la causa. En cambio, en el caso Psicontrol, si te das cuenta, empecé del efecto, o sea, de la enfermedad, y busco en el pasado la causa. Bueno, el cohorte es al revés. Empiezo con la causa y busco en el futuro la enfermedad, el efecto. Ya, ahora, una cosa importante, chicos, es que cuando uno forma su cohorte expuesta y la cohorte no expuesta, una condición sine qua non es que ninguno de los miembros que participan en el estudio, al momento de iniciarlo, nadie debe tener la enfermedad. Esa es una condición, un requisito indispensable. Si alguno de los integrantes tiene alguna sospecha de que pudiera tener cáncer de pulmón o algún factor de riesgo que nos podría indicar que está con cáncer de pulmón, inmediatamente lo excluimos del estudio. ¿Ya? Así de rígida es la condición. Bueno, ¿y qué ocurre? Que yo voy a esperar que pase el tiempo, por eso se llama estudio prospectivo,
hasta ver en cierto periodo, que pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, durante todo ese periodo voy a ver cuántos casos de cáncer de pulmón aparecen en ambos grupos. Y al final voy a tener, igual que en el caso del modelo anterior, voy a tener 4 subgrupos finales. Aquellos que fuman y que hacen cáncer de pulmón, aquellos que fuman y que no hacen el cáncer durante todo el periodo, los que no fuman y hacen cáncer, y los que no fuman y no hacen cáncer. Es decir, algo parecido a lo que ocurría en los estudios de casos y control. Pero a diferencia de ello, ya no voy a aplicar acá el OR con esos 4 variables, sino ahora se aplica otro indicador que se llama el RR o riesgo relativo, el cual, igual que en el caso del OR, me van a indicar si existe o no relación entre fumar y tener cáncer de pulmón. Ahora, ahí viene la respuesta que me preguntaba el doctor Jorge. La incidencia. ¿Cuál de los diseños se estudia la incidencia? El estudio de cohortes. ¿Por qué? Porque si ustedes se reparan en el detalle de que nadie debía tener la enfermedad al momento de iniciar el cohorte, el estudio de cohorte, o sea, nadie tenía cáncer, todos eran sanos. A lo largo del estudio, hay algunos de ellos que pueden hacer el cáncer. Y de hecho, en los estudios y despistajes periódicos, en algún momento alguien va a dar positivo. Ya, reparen ese detalle. Si al inicio del estudio nadie tenía la enfermedad y digamos 1, 2 o 3 años después, alguien se le diagnostica cáncer de pulmón, ¿qué es lo que podemos afirmar categóricamente? Que ese caso de cáncer de pulmón es un caso nuevo. ¿Por qué? Porque al inicio del estudio estábamos seguros que no existía. Entonces, por eso ese caso sería un caso de incidencia, porque se trata de un caso nuevo. Estamos claros, ¿no? Ya, por esa razón, a los estudios de cohorte también se les llama estudios de incidencia. Ahora, hay 2 tipos de cohorte. La cohorte prospectiva, o sea, la que hemos explicado, cohorte propiamente dicha, también llamada cohorte de seguimiento o de incidencia, por el nombre que hemos indicado, pero también hay una variante bastante rara que existe, pero que no se usa con frecuencia y que ha venido un par de veces en preguntas de residentado, por eso lo mencionamos, que se llama el estudio de cohorte retrospectivo. Lo que evidentemente pareciera ser una contradicción. Si usted ha dicho que el retrospectivo es el caso sin control, ¿cómo puede, y que el cohorte es prospectivo, ¿cómo puede haber una cohorte retrospectiva? Ok, yo sospecho que en la clase se los han explicado, solamente les recuerdo que se llama cohorte retrospectiva o histórica porque todo el diseño de cohorte, o sea, tal cual lo hemos explicado, se trabaja con datos del pasado. Por ejemplo, si hoy día, que estamos diciembre del 2021, a alguien se le ocurre hacer una investigación para medir la incidencia de leucemia en los japoneses que estuvieron expuestos a la radiación de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Se entiende, ¿no? Mi pregunta es, ¿yo podría medir la incidencia que hubo de leucemia entre los japoneses en el año 1945 cuando explotaron las bombas atómicas? La respuesta es sí. Si quiero medir incidencia en aquella época, lo que aplico es un cohorte retrospectivo o cohorte histórico. ¿Ya? Ahí nomás lo dejo porque la explicación amplia la deben haber hecho en clase y no tenemos mucho tiempo para eso. Pero como les digo, ese es un diseño raro, un diseño poco común. Cuando nos hablan de cohortes en general, nos referimos a esta, a la cohorte prospectiva, que se le llama simplemente cohorte, ¿no? Cuando a una pregunta te dicen, estudio cohorte, tú tienes que entender que se refiere a la cohorte prospectiva, por default, ¿ya? Muy bien, y esa cohorte prospectiva o cohorte a secas, para los amigos,
también tiene una subdivisión, puede ser cohorte concurrente o contemporánea o cohorte mixta o ambispectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en la concurrente o contemporánea, al momento de empezar el estudio, ni la enfermedad ni el factor estaban presentes. O sea, ni el fumar ni el cáncer. En cambio, en la ambispectiva o mixto, ya el factor ya existía. Al momento que tú agrupas a la gente, ya la gente fumaba antes. Y la enfermedad no existe, porque en cualquier cohorte la enfermedad nunca existe. En el presente va a existir si es que aparece en el futuro. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre la concurrente o la mixta, ¿no? Que también es una diferencia poco, mejor dicho, no es muy frecuente que te pregunten esa diferencia. Generalmente solamente te hablan de cohorte y es en el 99% de preguntas al tipo de diseño al que se van a referir. Y finalmente los estudios experimentales, que son aquellos en donde ya el investigador participa interviniendo en la realidad, alterándola a través de una variable que se introduce de manera artificial. Se puede dividir los experimentos en 4 grupos, que son los más conocidos, ¿no? Los ensayos clínicos, que se llaman así clínicos porque se realizan en el campo clínico. Y al realizarse en el campo clínico, se entiende que son estudios hospitalarios, ¿no? Campo clínico, pues, ¿no? Un poco para que te ayudes a recordar. Y estos estudios o ensayos clínicos tienen como objetivo probar o medir la eficacia de ciertas intervenciones. Por ejemplo, de nuevos medicamentos, nuevas drogas, vacunas, ¿ya? Etcétera, ¿no? Diferentes tipos de pruebas diagnósticas. Cualquier procedimiento que se aplique en el campo clínico es un ensayo clínico. En cambio, el ensayo de campo, que es el otro tipo de experimento, ya no se realiza en el campo clínico, se realiza en la comunidad, por eso se llama de campo, ¿ya? Y eso implica que se realiza, pues, con personas sanas, ¿no? Y el objetivo del ensayo de campo es medir la eficacia de intervenciones en personas sanas. Ya. El tercer tipo de estudio experimental es el llamado ensayo comunitario de intervención. Este es el primo hermano en línea directa de consanguinidad que el ensayo de campo. Es decir, es muy parecido con una sola diferencia. ¿Cuál es la sola diferencia? La diferencia entre el ensayo de campo y el ensayo comunitario de intervención es que el ensayo de campo es la intervención que vamos a medir, es una intervención individual. Es decir, es una intervención que se aplica a cada persona que participe en el estudio. ¿Quedó claro? En cambio, en el ensayo comunitario de intervención, la intervención que se va a medir, cuya eficacia se va a medir, es una intervención comunitaria, como dice su nombre, es decir, colectiva. No se puede individualizar. Ejemplo, un ensayo de campo sería, por ejemplo, la aplicación de una vacuna. Yo quiero saber si la vacuna realmente va a proteger a las personas. Entonces, voy a aplicar la vacuna a cada individuo que participe en el estudio. A eso corresponde el concepto de ensayo de campo. ¿Ya? Porque olvidaba decir que en el ensayo de campo, como en el ensayo comunitario de intervención, lo que se va a probar son medidas preventivas. Y la vacuna es una medida preventiva, ¿correcto? Ya, entonces yo puedo aplicar de manera individual la vacuna para probar su eficacia. Eso corresponde al concepto de ensayo de campo. Pero, por ejemplo, una campaña de comunicación para prevenir el embarazo en adolescentes, que se da a través de la radio o de la televisión, esa es también una intervención, pero que no se puede individualizar. Es decir, ese tipo de intervención se dirige a la población, a colectivos, ¿no? A la comunidad, no a una sola persona, como el caso de la vacuna. Entonces, cuando se trata de ese tipo de diseño, el diseño se llama
ensayo comunitario de intervención. Y el último tipo de experimento es el llamado ensayo cuasi experimental, es decir, casi experimental o experimental imperfecto. ¿Por qué? Porque en este estudio, a diferencia de los experimentos clásicos, no se usa el azar. Es la principal característica. En todos los experimentos se usa el azar, la aleatoriedad, para seleccionar a las personas que van a participar en el estudio. Eso es lo correcto, eso es lo normal, esa es una característica propia de los experimentos. Pero cuando en un experimento no se usa el azar, sino se usa la conveniencia, o sea, a mí me conviene que tú estés acá, tú acá, cuando ese es el criterio de selección, el estudio se llama cuasi experimental. O en otro caso también se puede considerar cuando ya no hay dos grupos de comparación, sino solamente hay un solo grupo. Entonces, un mismo grupo se compara consigo mismo. Entonces, también allí hay una diferencia con los otros experimentos en los cuales sí va a haber un grupo experimental y uno de comparación. Entonces, cuando eso no se cumple, también el diseño se llama cuasi experimental. Entonces, el experimento cuasi experimental o ensayo cuasi experimental es aquel que no tiene aleatoriedad y o, porque cualquiera de las dos o las dos condiciones se deben cumplir, o no tiene grupo de comparación. ¿Ya? Muy bien, entonces, ese, chicos, ha sido un repaso súper acelerado, comprimido, para todas las preguntas que vienen después en este examen sobre diseños epidemiológicos. Bueno, la pregunta decía, se realiza el seguimiento a un grupo de pacientes con y otros 5 con concentración elevada de colesterol para asociar un mayor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Cuál es el tipo de estudio? Cohortes. ¿Ya? ¿Dónde está la palabra clave en este caso? Seguimiento. Cuando tú ves en una pregunta seguimiento o incidencia, inmediatamente sabes que la respuesta tiene que ver con el cohortes, ¿no? Con el estudio de cohortes. Ahora, si no viniera o no te das cuenta de esta palabra que es absolutamente orientadora, pues tú partes de ver que en el estudio se compara un grupo de pacientes con colesterol elevado y otros sin colesterol elevado. Esa sería la causa. Y luego vas a ver en el seguimiento, o sea, en el futuro, cuántos de esos grupos presentan enfermedad coronaria, ¿no? Y de esa manera vas a poder al final del periodo de estudio calcular el RR, o sea, el riesgo relativo, para saber si el colesterol elevado tiene o no relación con la enfermedad coronaria, ¿no? Para eso sirve el riesgo relativo en los cohortes, que es la misma función que cumple el odds ratio, o también llamado OR, en los casos y control. Muy bien, seguimos rapidito. La presentación de los 2 primeros casos de COVID presentados en Wuhan, China, en el 2019 se considera como epidemia. Miren, en realidad, por ser solamente 2 casos y en una localidad, el concepto correcto sería brote. Pero los brotes son, al final de cuentas, epidemias, ¿ya? Por eso la respuesta no tiene ningún problema con asociarse con epidemia. Pero si viniera brote y epidemia en la misma pregunta, marquen brote. Porque para el contexto es mucho más específico, ¿no? ¿Qué es un brote? Es una epidemia pequeña que está empezando, ¿no? 2 casos, 3 casos en una localidad, eso es un brote, ¿ya? Que luego puede expandirse y convertirse ya en algo más grande. Se denomina a toda enfermedad infecciosa que afecta a un porcentaje elevado de la población en 2 o más países de una región epidemiológica. También epidemia. Muchos marcan o tienen la tentación de marcar pandemia. Pero ¿cuál es el problema? Según la definición de pandemia, la pandemia es cuando una enfermedad infecciosa afecta varios países de por lo menos 2 o más continentes. ¿Y saben cómo le llama la OMS a los continentes? Le llaman regiones. Porque cuando ustedes escuchan región aquí, pues no van a pensar en Arequipa, en Cusco, ¿no? En Ica. Acá estamos hablando en el contexto de
de países, estamos hablando en el contexto de OMS, de continentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te dicen, afecta un porcentaje elevado de la población en 2 o más países, ahí es en donde viene la tentación de decir, pandemia, ¿no? 2 o más países, pandemia. Pero ojo, de una región, por ejemplo, en América, Europa, Asia, África, una sola región. Por lo tanto, no constituye pandemia todavía, porque la pandemia tiene que extenderse a más de una región. Por eso la pregunta es epidemia, la respuesta, perdón, y yo considero pues que es una pregunta capciosa, ¿no? Pero en fin, tengámoslo claro. A ver, esas fueron las preguntas nuevas, ¿no? Ahora vamos a las preguntas del banco antiguo, pero que igual son importantes, ¿no? Por ejemplo, la primera que dice así: si la ciudad de Lima tuviera la tasa específica de mortalidad por edad de cáncer de estómago de Tokio, tendría 0,78 veces las muertes que presenta actualmente. El enunciado hace referencia a lo que hablábamos en clase, cuando hablábamos de indicadores y decíamos, para comparar las tasas o cualquier otro indicador entre países diferentes, entre ciudades diferentes, y, y obviamente Lima y Tokio son diferentes, es importante aplicar un procedimiento que se llama la estandarización o ajuste de tasas, que es precisamente la que te ayuda a no cometer errores al momento de comparar un indicador entre 2 países, comunidades, localidades diferentes, con características diferentes. Y si tú recordaste eso, entonces no será muy difícil entender por qué la respuesta es la A, ¿no? Porque estamos estandarizando la mortalidad para poder compararla entre Lima y Tokio. Muy bien. Tomar beta bloqueadores tras un infarto de miocardio para evitar las complicaciones del mismo, ¿a qué tipo de prevención corresponde? Secundaria. Ya, yo sé que algunos dicen primaria, ¿no? Pero no es primaria, porque ¿qué ocurre? Que aquí ya ha habido un infarto. Y recuerda que para que apliques primaria, la persona no tiene que haber tenido enfermedad o no tiene que haber sufrido ningún daño. Aquí ya ocurrió un infarto. ¿Ya? Y para evitar que se vuelva a repetir o que haya un evento posterior tal vez más grave, ¿qué se hace? Se le da preventivamente beta bloqueadores, ¿no? Para evitar complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Limitar el daño, o sea, evitar que el daño sea más grande. Por esa razón, la respuesta es la letra A. Una investigación tuvo por objetivo correlacionar el consumo per cápita de carnes rojas con la incidencia de cáncer ginecológico por 100.000 mujeres, obteniendo esos indicadores para 13 países. ¿Qué tipo de estudio se realizó? ¿Qué te dije que era? Correlacionar estudio ecológico o poblacional. ¿Ya? Y peor, si en la pregunta te indican que son para 13 países, peor, pues, o sea, es un estudio poblacional. ¿Ya? Esa es la forma de cómo vas a reconocer a un diseño ecológico o poblacional. Cuando te hablen de la correlación como objetivo del estudio y cuando te comparen varias comunidades o varios países. ¿Ya? Esas son las características, ese es el ADN del estudio ecológico o poblacional. Fácil de reconocer. ¿Eh? Seguimos rápido. ¿Cuál es una de las medidas de prevención de la fiebre amarilla en zonas enzoóticas? Bueno, la vacunación es la medida más importante de prevención y control de la fiebre amarilla. Por esa razón, la letra A es la respuesta. La razón de la muerte materna se determina entre el número de funciones maternas como numerador y número de nacidos vivos como denominador por, o sea, ¿cuál es el amplificador? Te están preguntando. O sea, ese cociente, ¿por cuánto lo multiplicas? Por 100.000, ¿no? Es el único indicador que a nivel internacional usa el amplificador 100.000. ¿Qué cosa era el amplificador? Era ese múltiplo de 10 que se multiplica al cociente de la tasa o la razón que estamos midiendo, ¿no? Entonces, la mayoría de amplificadores en los indicadores más conocidos es 1.000, pero en el caso específico de muerte materna se usa 100.000.
Dentro del plan esencial de aseguramiento de salud, ¿cuál de las siguientes condiciones de su nivel resolutivo corresponde al tercer nivel de atención? El tercer nivel es el nivel más complejo, es decir, el que resuelve mayor problema de mayor complejidad, problemas de salud de mayor complejidad. Entonces, basta con revisar las nosologías, las entidades que tenemos en las alternativas, y no será muy difícil, espero, identificar que el SIDA es de las 5 alternativas la que requiere una mayor complejidad, ¿no? A eso es a lo que se refiere cuando hablamos del tercer nivel, ¿no? Al más alto nivel de complejidad. La siguiente definición: una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos por el Estado y por el estado de salud de la población a la que sirve. Ya, esa definición está en la norma de las redes integradas de servicios de salud, más conocidas como las RIS, que es la nueva forma de organización de los servicios de salud, ¿ya? Que se interrumpió, ¿no? Su implementación se interrumpió a propósito de la aparición de la pandemia, porque ya en el año 2019 y 20 se había empezado a formar las RIS, y de hecho en Lima fue la primera localidad donde se implementaron las RIS. Por eso en Lima Metropolitana tenemos la DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Sur, etc. ¿Qué significa DIRIS? Dirección de RIS, o sea, Dirección de Redes Integradas de Salud, ¿no? O de Servicios de Salud. Y esa es la definición que aparece en la norma técnica. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la atención integral de salud del recién nacido? La visita familiar integral, ¿no? De las 5 alternativas, esa corresponde a la atención integral. Dentro de los determinantes sociales de salud, ¿cuáles son los determinantes intermedios? Ya, esta también es una pregunta que se ha convertido en muy importante el tema, porque ha venido en los últimos años con relativa frecuencia. A ver, en la salud pública, como lo dijimos en la primera clase que nos conocimos, nuestro objetivo principal, nuestro foco de estudio, no son las causas biológicas de las enfermedades. Es decir, nosotros, los salubristas, no analizamos las variables biológicas para explicar las enfermedades que afectan a la población. Nosotros lo que analizamos son las causas sociales que preceden a las causas biológicas, ¿correcto? Ya, para ubicarnos en el contexto. Entonces, esas causas sociales, la OMS las llama determinantes sociales. ¿Seguimos bien? ¿Todos lo TEP? Ya. Ahora, esos determinantes sociales, o sea, causas sociales de las enfermedades, se pueden dividir en 2 grandes grupos. En los determinantes estructurales, acá está, primer grupo, y en los determinantes intermedios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los determinantes estructurales están relacionados con las políticas y con las características socioeconómicas, por eso se llaman estructurales, ¿no? De una población. Por ejemplo, todo lo que es las políticas macroeconómicas, políticas sociales, políticas públicas, la cultura y los valores sociales, ¿no? Todos esos son factores muy profundos en la estructura social. La posición socioeconómica, la clase social, el género, la etnia, la educación, la ocupación, los ingresos, ¿no? Todo eso influye en, finalmente, la posición socioeconómica de la gente. Todos esos son factores sociales llamados determinantes estructurales. En cambio, los determinantes intermedios son otro tipo de causas sociales, como por ejemplo las circunstancias materiales que te rodean, ¿no? En tu trabajo, en tu vivienda, en tu centro de estudio, por ejemplo, tener agua, no tener agua, tener luz, tener contaminación ambiental cerca de tu poblado, etc. Todo esas son circunstancias, ¿ya?
O también los factores conductuales, ¿no? Los estilos de vida de la gente. La edad como factor biológico, por ejemplo, ¿no? O factores psicosociales, es decir, lo que pasa alrededor tuyo, en la comunidad, que pueden afectar tu salud mental. Y el propio sistema de salud, todos esos constituyen los determinantes intermedios. Ahora, debes de saber reconocer y diferenciar cada uno de ellos, porque ya han venido en los últimos 12 años 3 preguntas sobre esta misma lámina. ¿Ok? Entonces, no debe ser difícil para ti repasar y recordar los que son estructurales y los que son intermedios. ¿Ya? Pero hay un problemita que hemos visto en esta estructura. Hay una variable que se llama cohesión social, que si ustedes ven el gráfico, comparte tanto características estructurales como intermedias. Entonces, el gran problema es que han venido 2 preguntas en las que de alguna manera te piden que ubiques a esta variable, o sea, la incluyen dentro de las alternativas. Y en algunos casos va a parecer contradictorio. Yo no sé si es un error de origen, un error de fábrica, ya, congénito, de la pregunta, o que el docente no tiene claro el esquema, el docente que hizo la pregunta, no tuvo claro el esquema. En realidad, yo no podría, estrictamente hablando, colocar esa variable en uno o en otro campo, porque de acuerdo al diseño de la OMS, digamos, es como el eslabón que une ambos tipos de determinantes, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunas preguntas ahora en las que vamos a tener que tomar una decisión por descarte. ¿Ya? Ahorita les explico cómo funciona esto. Lo importante es que ustedes se familiaricen con este esquema, como ya lo recomendamos en clase, porque es probable que te puedan venir preguntas este próximo examen. Entonces decía, dentro de determinantes, ¿cuáles son intermediarios? Ya. Por ejemplo, si tú te acuerdas, posición social, ya, esto es absolutamente estructural, ¿no? Como la educación y la ocupación. O sea, todos estos son estructurales, descartado. Acá, contexto político, es estructural. Gobernanza, sí es intermedio, pero los otros 2, descartado. La siguiente, normas y valores, tampoco, porque esto es estructural, también es estructural. Circunstancias materiales, esto sí, pero género y raza no. Acá en la primera, conducta, si es factores biológicos, también es intermedio. Acá viene la pregunta, pero esto no es ni intermedio ni estructural, está en ambos. Por eso te decía, esta es una falla de origen en donde la cohesión social sí es intermedio, pero también es estructural. Pero al ver las demás alternativas, por eso decíamos por descarte, en las demás existe por lo menos un estructural que descarta esa alternativa. Entonces la respuesta por eso es la letra A. Lo ideal, yo nunca hubiera puesto esta variable porque podría generar confusión, ¿no? Pero bueno, si la ponen, digamos que va a ser, la puedes tomar como la carta de Joker, ¿no? O sea, como un comodín que puede ubicarse en cualquiera de los 2 espacios. En este caso, lo estamos aplicando en el espacio de los determinantes intermedios. A eso me refería con lo que te decía hace un momento. Siguiente. ¿Con qué nombre se conoce el espacio físico donde se dispone de información actualizada para la toma de decisiones del Comité Operativo de Emergencia? Esa es la famosa, que seguramente ustedes ya han conocido, en donde han trabajado, la sala situacional, ¿no? O la sala de situación de salud. Ahí se colocan todos la información, indicadores, gráficos, mapas, tablas, ¿sí? Y eso te ayuda, pues, a tomar decisiones, ¿no? La siguiente definición, estrategia de promoción que combina acciones individuales y sociales destinadas a superar resistencias, prejuicios y controversias. ¿Qué significa superar resistencias, prejuicios y controversias? Significa convencer, pues.
convencer, así como conseguir compromisos y apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud. ¿Para qué quieres convencer? ¿Para qué quieres convencer? Para conseguir apoyo. Entonces, ese concepto se refiere a la abogacía. La abogacía que nosotros la conocemos como el arte de convencer, para poder ganar aliados, para poder lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, la abogacía es toda una ciencia y un arte que tiene como objetivo el vencer esas resistencias o paradigmas, ¿no? Y que pues las autoridades te puedan ayudar a lograr los objetivos que consideras. ¿Cuáles de los siguientes aspectos corresponden a una de las funciones esenciales de salud pública? Habíamos hablado que habían 11 funciones esenciales de salud pública, ¿no? Y en esta pregunta, la vigilancia en salud pública está presente en la última alternativa, ¿ya? Entonces, no olvidar, hay 11 FESP, o funciones esenciales de salud pública. En el marco conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales, ¿cuál de las siguientes no corresponde a un determinante estructural? ¿No ven? Justo lo estructural, ¿no? Políticas es estructural. Educación es estructural. Entonces te quedas entre la C y la D. ¿Cuál marcarías? Cuando sabes que el factor biológico es un determinante intermedio, o sea, sí, acá dice, no corresponde a un estructural, esta sería una alternativa, y cohesión social está entre uno y entre otro. Pero tienes que escoger uno. ¿Cuál escogemos? Claro, porque este sí no tiene duda, ese es un intermedio, no es un estructural. En cambio, la cohesión social, digamos, está en uno y en otro lado. Entonces, si tienes que escoger entre esas dos alternativas, factor biológico no es estructural, definitivamente. Por eso es importante que tengas claro el esquema, chicos, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al documento emitido por la Comisión Nacional Sectorial o la Comisión Regional Sectorial que da fe que el establecimiento de salud cumple con el nivel predeterminado para brindar una atención en salud de calidad y haber aprobado la evaluación externa? Todo esto que estamos viendo en la pregunta se refiere al proceso de acreditación. Acreditación, que es un proceso de evaluación para ver si el servicio cumple o no con los estándares de calidad. Ese es el proceso de acreditación. Acreditar significa verificar si se atiende con calidad. Y ese documento en el que una comisión manifiesta o da fe que ese servicio cumple con esas características se llama constancia de acreditación, ¿no? O sea, todo el proceso es la acreditación y el resultado final se expresa en la constancia de acreditación. ¿A través de qué mecanismo la vigilancia ciudadana contribuye a mejorar el diálogo, el entendimiento y el respeto entre los representantes de la población, el Estado y la sociedad civil en los comités de vigilancia? Yo les dije en algún momento, y ahora aprovecho en reiterarlo, el 95% de preguntas que vienen en salud pública, el 95% son respuestas que están en las normas técnicas, en los documentos normativos. No son preguntas de cultura general, no son preguntas de opinión, porque aquí tu opinión no importa. Como decía Radio Capital, bueno, acá es al revés. Acá tu opinión no importa. Lo que importa es lo que diga la norma técnica. Y respecto a este proceso, la norma técnica dice que esto se desarrolla en los comités de vigilancia ciudadana. ¿Ok? ¿En qué contexto la OPS propone la implementación de las RIS? Hace rato te dije que estamos en un proceso interrumpido de formación de redes integradas de salud. Ya, la pregunta es, ¿en qué contexto se propone esto? O sea, ¿sobre la base de qué se está empezando esta implementación, este cambio en la nomenclatura y en la organización de las redes de salud, en base a la atención primaria de salud? Eso es, la OPS dice, en el marco de la atención primaria de salud,
se tienen que empezar a implementar redes integradas. Ya no solo redes de salud, sino redes integradas, es decir, de diferentes sectores. La red actual, que todos ustedes conocen, es una red que está integrada esencialmente por, se va a, se considera o se constituye por establecimientos del MINSA. En cambio, una red integrada va a tener que agrupar establecimientos del MINSA, del Seguro Social, de las sanidades y de otros prestadores que existan en la comunidad. Ese es el concepto de integrar a los diferentes prestadores o sectores de salud. ¿Cuáles son los campos de la salud presentados por Marc Lalonde? Ya, no hay que olvidar, así como es importante Lebel y Clark con su modelo de la historia natural de la enfermedad, igualmente es importante el modelo de determinantes de la salud, o también llamado modelo del campo de la salud, de Lalonde, en el que establece 4 factores que van a influir sobre la salud de la población. Y esos 4 factores que están en este esquema están en la primera alternativa, ¿ya? Tal cual, Marc Lalonde. No olvidar que han venido como 6 preguntas sobre este modelo. Al proceso que consiste en realizar una valorización razonada de una serie de factores sociales, económicos, demográficos, políticos, sanitarios, con el fin de tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y tipo de recursos de salud con la finalidad de cubrir sus demandas y problemas de salud en un momento o periodo determinado. ¿Cómo se le denomina? Cuando yo veo este tipo de preguntas, chicos, lo primero que les pido es que no pierdan la fe, ¿no? Tranquilos, que no... La pregunta, mientras más larga, ancha y ajena parezca, en realidad a veces es más sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que yo siempre les recomiendo a los jóvenes que se enfrentan a este tipo de preguntas? Traten, en ese bosque de palabras, traten de encontrar algunos términos claves que le den sentido al texto. Por ejemplo, en este caso, se habla de un proceso de valorización razonada. ¿Qué significa valorización razonada? Darle valor a algo usando la razón. Y eso en otro idioma significa analizar. Entonces, es un proceso de análisis de factores sociales, económicos, demográficos, políticos, etc. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? De cubrir, de resolver los problemas de salud. Así. Entonces, ¿cómo se llama al proceso de análisis de las causas que te ayudan a tomar decisiones para mejorar la salud de la gente? Eso es lo que dice esa pregunta, y la respuesta es, eso se llama ASIS. Ese es el análisis situacional, el proceso de análisis de la situación de la salud. ¿Cuál es el primer paso del proceso de planificación en la medición del estado de salud global de la comunidad? Bueno, este tema tampoco lo hemos hecho en clase conmigo, pero igual esta pregunta forma parte de una lista de más o menos 10 preguntas sobre el tema de gestión o planificación que han venido en los diferentes años de exámenes, ¿no? Lo cual me ha permitido construir esta lámina de apoyo para ustedes, en donde en la parte superior se establecen los 5 principales momentos de la gestión, que empiezan con el diagnóstico, siguen con la planificación, continúan con la organización, luego la dirección y finalmente el control. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en base a esa plantilla del proceso de la gestión? Hemos identificado de todas las preguntas que han venido sobre el tema, todas las alternativas, y las hemos ubicado en su momento correspondiente, ¿ya? Entonces, a ti te pueden preguntar sobre este mismo tema y tú vas a poder usar cualquiera de las opciones que aquí aparecen, siempre y cuando respetes la secuencia. Hay 5 piezas en total, ¿no? Pero hay algunas preguntas en las que solamente te piden 4,
pero las tienes que ubicar y ordenar. A veces te piden 3 también, ¿ya? Entonces, sean 3, 4 o las 5, lo importante es que tengas clara la secuencia y cuáles son sus equivalencias, ¿ya? No han venido todos los años, es verdad, esta pregunta, pero por lo menos cada 3 o 4 exámenes sí te puede venir una pregunta sobre esta lámina, sobre este concepto del proceso de gestión, ¿no? Muy bien, dicho eso, la respuesta, porque te piden el primer paso, entonces sería la medición o evaluación de la carga de enfermedad. Retrocedemos un ratito. La medición o carga de la enfermedad o morbilidad corresponde al primer paso, que es el diagnóstico. Es decir, cuando tú quieres hacer el diagnóstico de salud de una población, una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es ver cuál es la cantidad y los tipos de enfermedades que afectan a esa población. Esa foto es parte de tu diagnóstico, ¿no? Eso es a lo que se refiere el primer paso. Seguimos. El establecimiento del Ministerio de Salud Buenavida tiene una población jurisdiccional de 30.000 habitantes y de referencia 50.000. Tiene el equipo de salud completo, además de las 4 especialidades médicas básicas, laboratorio, rayos X y ecografía. Si es necesario, los pacientes pueden permanecer hasta 12 horas. Según la norma técnica, ¿a qué categoría corresponde? Bueno, hubo una época en la que venían preguntas de categorización todos los años, sin falta, ¿ya? Eso fue más o menos entre el 2011 al 2017, más o menos, ¿no? De ahí ya un poco se descontinuaron, pero siempre es un tema presente, la categorización, ¿no? Y por eso es importante recordar lo que hicimos en clase. Recuerden que la categorización es un proceso de clasificación de los establecimientos según su nivel de complejidad, ¿no? ¿Recuerdas? De tal manera que en los 3 niveles de atención, cada nivel se subdivide en categorías. Y una de los tipos de categoría que más ha venido en preguntas, en el 80% de casos, son las categorías del primer nivel, ¿no? Es decir, las categorías que van del 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Pocas han venido sobre el segundo nivel y otras pocas también sobre el tercer nivel. Pero en clase hicimos todas, tienen en esa misma separata todas las características de cada categoría, pero no perder el énfasis que en el primer nivel es de donde han venido mayor cantidad de preguntas. Y del primer nivel específicamente, la mitad de preguntas, por lo menos, siempre han correspondido a la categoría 1.4. Por eso esta lámina de recuerdo habla sobre las principales características del 1.4, entre las que destaca la presencia de médicos especialistas, la presencia de radiografía, equipos de radiografía y ecografía, y también destaca el tema del internamiento de corta estancia. Esas son las características más resaltantes que al solo verlas te deben llevar a asociar al establecimiento con la categoría 1.4, como ocurre en la pregunta, en donde aparecen las 4 especialidades, el servicio de rayos X y ecografía, con lo cual, sin lugar a dudas ni murmuraciones, marcamos categoría 1.4. ¿Cuál es la vía de ingreso más frecuente de los agentes o sustancias industriales peligrosas a los que se exponen los trabajadores? La vía respiratoria. Epidemiológicamente, la vía respiratoria es la madre de todas las pandemias. Si tú revisas las pandemias que han habido en la historia, te vas a dar cuenta que todas son enfermedades de transmisión respiratoria, ¿no? Por la facilidad con la que se pueden difundir entre las personas. ¿Cuál es el propósito de la prevención primaria? ¿Cuál era? Evitar que la gente se enferme, ¿no? Evitar que aparezcan casos nuevos o limitar la incidencia mediante el control de los factores de riesgo. Bueno, eso ya es la IAPA, ¿no? ¿A qué nivel de prevención corresponde la búsqueda de sintomáticos respiratorios? Ya, la pregunta que me hizo el doctor Jorge. Si yo busco sintomáticos respiratorios, ¿para qué los busco? ¿Ah? ¿Para agregarlos a mi face? No, no. Los busco para tomarles la vaciloscopía,
en esputo. Ese es el objetivo de buscar sintomático respiratorio, porque no estoy buscando amigos, ¿ah? Entonces, al buscar sintomáticos respiratorios es con un propósito diagnóstico para confirmar o descartar vaciloscópicamente la tuberculosis. Por eso corresponde a prevención secundaria. ¿Cuál de los siguientes es un indicador demográfico de estructura de población? La densidad poblacional. También lo tienen en la clase de demografía. Ahí está una lista de indicadores demográficos, ¿no? Para el niño que se encuentra en la etapa de 29 días, 11 meses, 29 días, ¿qué es lo que no incluye el paquete de atención integral según el MAIS, basado en familia y comunidad? Ya, aquí lo que debo recomendar es que lamentablemente están ustedes, chicos, en una fase de transición en la que el MAIS ya no existe legalmente, normativamente. El MAIS ya pasó a mejor vida y dio paso a otro documento que se llama el MCI, que es el modelo de cuidado integral, ¿no? El cuidado integral basado en curso de vida para la persona, familia y comunidad. La mala noticia es esa, ¿no? Que ya no hay maíz, pero que te pueden venir todavía este año, el próximo año, preguntas sobre maíz. Y lo otro es que también te pueden venir preguntas sobre el MCI. O sea, en otras palabras, tienes que estar claro de ambos documentos, ¿eh? Claro, lo correcto sería que no tuvieran por qué venir preguntas de normas que ya no existen, o sea, no debería haber preguntas del maíz. Pero si te viene, pues no quiero que me digas que no te advertí, ¿no? Ya. Esa es la mala noticia, ¿no? Pero la buena noticia es que el MSI se parece en un 80% al maíz. O sea, en realidad la diferencia no es mucha. No estamos hablando de dos documentos antagónicos o diferentes en las antípodas, ¿no? Sino que se repiten muchos conceptos en uno y en otro. Ya, sin embargo, en este grupo de preguntas que vienen en esta parte del examen, todas tienen que ver con el maíz. Por eso te he seleccionado un conjunto de definiciones que están en el maíz que explican por qué la respuesta es la alternativa A, B, C, D o E, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos que ubicar en el maíz cuál es el paquete de atención integral del niño de 29 días a 11 meses con 29 días. ¿Ya? De acuerdo al maíz, este es el paquete. Y en el paquete no aparece en ningún lugar la... Ah, caray, no, por acá no está, ¿no? Más acá. La lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, esa es la respuesta, porque no incluye el paquete esa actividad. Ahora, aquí, después de esto, esta es la lámina que tiene que ver con esta pregunta, pero hay otras láminas que tienen que ver con otras preguntas que se las voy a dejar allí para que la puedan aplicar en caso que se requiera, ¿no? Todos estos son conceptos del maíz que han venido en exámenes. Ahí está el número de la página, inclusive del maíz, donde se encuentra este concepto que luego va a tener que ser aplicado en una pregunta. Ya, y ahí está la respuesta, ¿no? De la pregunta 25. Siguiente, en el Centro de Salud Amaqueya se está elaborando el plan de salud local requiriéndose de asistencia técnica, apoyo técnico, recursos y ejecución de proyectos. Según el MAIS, basado en familia y comunidad, ¿en cuál de los paquetes está convenida la asistencia técnica? Otra vez, los paquetes. Y la asistencia técnica, que está acá, es parte del paquete de promoción de comunidades saludables. ¿Ya? Página 69 del MAIS. Entonces la respuesta es promoción de comunidades saludables. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero decirles es que así como en epidemiología, un tema que es casi de cajón, que te va a venir sí o sí, son los diseños epidemiológicos, en salud pública sí o sí te van a venir preguntas del MAIS o preguntas del MCI, del modelo del cuidado integral de la salud. Y mi recomendación es que ya que todavía hay algún tiempo, puedan revisar esos dos documentos, chicos, ¿ah?
puedan revisar los paquetes que hay en cada documento, porque ese es un punto muy valioso que la mayoría de colegas no lo van a marcar bien. De que lo van a marcar, todos lo van a marcar, ¿no? De manera frenética y compulsiva, pero la idea es que se marque bien, pues, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo, ya que has tomado en serio esto de ingresar a la residencia, ser especialista y llegar a ser rico y famoso, sí recomiendo que esa cuota de sacrificio, ¿no? De revisar bien estos dos documentos, porque es prácticamente entre uno, dos o hasta 3 puntos fijos que te van a venir solo de esos documentos. Avancemos. En un centro de salud se utiliza un mapa epidemiológico consignando el tipo de aprovisionamiento de agua en los hogares. Mensualmente se ubica en el mapa los casos de EDA, observándose la relación de los hogares con suministro de agua inadecuado, lo cual facilita la planificación local para el control del EDA, o sea, de la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Esta información, ¿dónde está disponible? Ya lo vimos hace rato, ¿no? Los mapas de riesgo, los casos, todo eso, ¿dónde está accesible? En la sala situacional. Segunda pregunta sobre sala situacional. En vigilancia de AEDES, al elaborar un mapa de riesgo entomológico, localidad en escenario 2, mediano riesgo con índice ético de 1 a menos 2%, ¿qué color le corresponde? Eso también lo hicimos en clase, solamente para que recuerden la clasificación del riesgo epidemiológico y del riesgo entomológico, ¿no? Recuerdan que para el tema del dengue, que era el tema de moda antes de la pandemia, tenemos dos criterios de clasificación. El riesgo epidemiológico, el que se define tomando en cuenta 3 variables, ¿no? La presencia de riesgo, una variable, la presencia del vector Aedes aegypti, segunda variable, y la presencia de casos autóctonos, tercera variable. Y de acuerdo a la presencia de estas 3 variables se definían 3 escenarios, ¿no? Si había solamente riesgo, escenario 1. Si además había vector, o sea, Aedes, escenario 2. Y si además había casos de dengue autóctono, escenario 3. ¿Ya? Y eso es acumulativo. No debo dejar de recordarles que la presencia de un caso, la presencia o la ausencia de un caso de dengue importado no interesa. Los casos importados no interesan. ¿Ya? Solamente los casos autóctonos. Y de acuerdo al riesgo entomológico que ya tiene que ver con el vector, con la presencia de la Aedes aegypti, hay 3 escenarios, el de bajo, mediano y alto riesgo. Y el principal criterio es el índice aédico, es decir, el porcentaje de casas que dieron positivo a Aedes aegypti, ¿no? Y la clasificación era como ya indicamos, ¿no? De 0 a menos de 1% de índice aédico. Entonces estamos en un escenario de bajo riesgo y se le pinta de verde. En el mapa, a esa localidad se le pinta de verde. De 1% a menos 2% de índice aédico, eso ya es mediano riesgo y se le pinta de amarillo. Y si hay 2% de índice aédico a más, eso ya es alto riesgo y se pinta de rojo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los criterios de clasificación. 2% o más. Y eso es lo que dice la pregunta, ¿no? De 1 a menos 2%, eso es mediano riesgo y corresponde al amarillo. En un establecimiento 1.4, la evaluación de indicadores del último quinquenio muestra cambio de las primeras causas de morbilidad de las prioridades sanitarias de la demanda, sin incremento de la población total. ¿Qué decisión estratégica debe tomar e implementar el equipo de gestión? Ya, miren, esta es una pregunta bien interesante. Esto ya no es normativo, esto es de análisis de gestión. Te dice, sitúense un poco en la pregunta, ¿no? Nos dicen que en el último quinquenio, en los últimos 5 años, dice que han habido cambios en las primeras causas de morbilidad y de las prioridades sanitarias de la demanda. Entonces, ¿qué debemos hacer estratégicamente ante ese cambio? Ya, esta pregunta es como si te dijeran, hace 5 años la prioridad era la muerte materna. 5 años después, la muerte materna ya no es una prioridad, ahora la prioridad es la diabetes.
Te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora, estratégicamente hablando? Bueno, si hace 5 años tu prioridad era la muerte materna, tú tenías que plantearte tu misión, tu visión, tus objetivos hacia la reducción de la muerte materna. ¿Estamos? Eso es lo estratégico. Pero si esa realidad ha cambiado y hoy día ya no hay muerte materna como primera prioridad, sino diabetes, estratégicamente lo que tienes es que replantear tu visión, tu misión, tus objetivos. Y por eso la respuesta es la letra A. Eso es a lo que se refiere esta pregunta. El médico jefe de un establecimiento de salud recolecta datos de manera continua de niños con diarrea aguda con el apoyo de todos los médicos de consultorios externos, solicitando datos mínimos como edad, sexo, procedencia y tiempo de enfermedad, con los cuales monitorea las tendencias y hace enfoque de riesgo geográfico para orientar sus intervenciones familiares y comunitarias. ¿Qué tipo de acción de salud pública realiza? Eso es vigilancia. ¿Te acuerdas qué cosa era vigilancia en salud pública? Era recolectar datos, recolectar información, procesarla, analizarla, interpretarla para tomar decisiones correctas. Ya, todo ese procedimiento es lo que describe esta pregunta. Por eso el proceso corresponde a la vigilancia en salud. En salud pública debería decir, pero bueno, quisieron ahorrar una palabra, ¿no? ¿Cuál es la segunda causa de muerte materna en el Perú? Preeclampsia. Ojo, esta pregunta es del 2015, hace 6 años. El año pasado, el MINSA ha publicado las primeras causas de muerte materna, y les cuento, primicia chocherita. A nivel nacional, la primera causa de muerte materna es la preeclampsia. La segunda, la hemorragia, y la tercera, la infección puerperal. Entonces, es un gran dilema. ¿Qué pasa si te viene la pregunta ahora, este año? O sea, este examen que van a dar. ¿Qué marcas? Hemorragia, preeclampsia, ¿qué se marca? Bueno, si la pregunta es actualizada, entonces deberías marcar que la primera causa es preeclampsia, ya no hemorragia. Y la segunda causa es hemorragia a nivel nacional. Pero queda la duda que si la pregunta es de banco antiguo, y entonces la respuesta es la antigua. Ahí sí estamos en problemas, ¿no? ¿Qué es lo que puedo expresar? Que ojalá no venga esa pregunta, porque no se va a saber con qué base de respuestas se está trabajando, ¿no? Entonces, un poco complicado. Yo me siento en el deber de decirte o darte la información. Y esperemos que pues no venga esta pregunta, ¿no? Sin embargo, en la otra pregunta que a veces viene y dice, ¿cuál es la primera causa de muerte materna rural? Ahí sí la primera causa sigue siendo hemorragia. En zona rural eso no ha cambiado, ¿ya? Entonces ahí si viene la primera causa de muerte materna en zona rural, hemorragia sin lugar a dudas. El médico del centro de salud decide hacer visita domiciliaria a su paciente ingresando a su hogar. Este es un momento de especial relevancia en la relación médico-paciente que favorece, eso que favorece la confianza, la solidaridad con el enfermo, ¿no? Eso es una estrategia muy importante que se tiene que aplicar. El financiamiento del SIS está dirigido a, fácil. Ustedes que han trabajado en el SERUM saben que si atienden, el SIS paga. Si no atienden, el SIS no paga. Entonces, ¿qué cosa está financiando el SIS? Está financiando las atenciones. ¿Y qué cosas son las atenciones? Es la demanda. Porque recuerda que en la clase de economía yo te dije que en economía de la salud la oferta siempre se refiere a los servicios y la demanda siempre se refiere a la población. Entonces, cuando el SIS te paga por las atenciones que haces, está pagándote por la demanda que atiendes, o sea, la población que atiendes. Por eso la respuesta es la letra D. ¿Ya? ¿Está claro, no? Dentro del MAIS, ¿cuál de las siguientes alternativas es uno de los ejes de intervención del Plan Comunal de Salud? Mira, página 67 del MAIS. Plan Comunal tiene 2 ejes de intervención. Este es el 1, este es el 2. Mira,
qué casualidad. No es casualidad, ¿no? En el primer eje es justamente el que está en la respuesta en la alternativa A. Por eso te digo, revisen el MAIS, chicos, y revisen el MCI, organicen su tiempo. Mira, de pediatría hay poco que tienes que revisar. De gineco, casi todo ya te la sabes. Entonces, orienta y administren su tiempo, sus recursos, con inteligencia estratégica. Revisen aquellos temas que son los que más probablemente vengan en el examen. Esa es una buena inversión. Seguimos. En el contexto del MAIS, otra vez, ¿cuál es el intervalo de edad en años de la población objetiva de la etapa de vida adolescente? Bueno, hay que recordar, pues, ¿no? Estos rangos tienen que recordarlos con precisión de cirujano, de mano, ¿ya? De cirujano de dedo gordo del pie derecho, así, con esa precisión. 0 a 11 años, niño. 12 a 17, adolescente. 18 a 29, joven. 30 a 59, adulto. Y 60 al infinito, adulto mayor. Por eso la respuesta es letra E. Y hay muchos que marcan esto, ¿eh? Te voy avisando, ¿no? Colegas un poco distraídos, desorientados, algo extraviados, ¿no? La siguiente definición es la provisión continua con calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud para las personas en el contexto de su familia y comunidad. ¿Saben qué cosa es eso? Esa es la atención integral de salud. La definición del MAIS. Muy bien. ¿Y saben dónde está? En el MAIS, pues, o sea, en el documento que te estoy recomendando que revises, ahí está. 37, mira, solo ver esta pregunta ya agota, ¿no? Ya genera fatiga. Pero bueno, vamos adelante con fuerza. El médico de un centro de salud decide realizar una visita domiciliaria a todos los niños con más de 5 episodios de diarrea aguda en el último año. En una de las visitas reúne a los padres y 3 hermanos mayores. Les habla sobre los factores de riesgo encontrados en la visita y las acciones que deben desarrollar para reducirlos o eliminarlos. ¿Cuál es la acción de información, educación y comunicación que ha realizado? Bueno, toda esa pregunta se reduce a una charla. Lo que has hecho, o lo que ha hecho el médico de la pregunta, es darle una charla a la familia para reducir los riesgos de las diarreas agudas. Esa es una charla que es una de las actividades más importantes que se realizan a nivel de la comunidad. Otra pregunta, mira, como si fuera poco, otra pregunta kilométrica, ¿no? El médico jefe de un establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión, donde en base a la información de la CIS identifican y priorizan problemas frente a los cuales proyectan y programan los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las actividades para el logro de los objetivos programados para el siguiente año fiscal. ¿Qué tipo de planificación ha desarrollado? Cuando yo veo preguntas como estas, me convenzo más que el mal existe, ¿no? Sí, ¿qué otra motivación puede hacer que alguien haga una pregunta así, ¿no? El mal, pues, ¿no? El maligno siempre está presente. Pero, bueno, aprovecharemos la pregunta para explicar una de las cosas que me parecen claves dentro de los temas de gestión, que es el tema de la planificación. La planificación, se pueden decir muchas cosas, pero en este momento quiero solamente hablar de cómo se divide o se clasifica según la temporalidad. Yo puedo, de acuerdo al tiempo, ¿no?, en el que se establecen las metas u objetivos, tener una planificación de corto plazo, también llamada operativa, o una planificación de mediano y largo plazo, también llamada estratégica. Entonces, eso es una primera cosa que quiero que tengan clara, ¿no? La planificación puede ser operativa o estratégica. De corto plazo, 1 año, de más de 1 año, mediano o largo plazo. Y lo segundo que quiero decir es que para cada tipo de planificación hay una serie de características que le son propias. O sea, que solo están presentes para cada tipo en el caso que corresponda. Por ejemplo, la planificación operativa se caracteriza porque en ella se hacen programación de actividades y tareas. Por lo tanto, se tienen que determinar los recursos que se necesitan y estimar presupuestos y asignar esos recursos para hacer la tarea. Por eso se llama operativa. Hay que operar, hay que ejecutar. Ya, ese es el plan operativo.
Y en tanto el plan estratégico tiene que ver con definir visión, misión. ¿Por qué? Porque eso es un horizonte de largo plazo, pues. ¿Ya? ¿Te acuerdas hace un rato cuando decíamos en la pregunta de qué se tiene que hacer cuando en los últimos 5 años ha cambiado la prioridad? ¿Qué tienes que hacer estratégicamente, te decía? Bueno, la respuesta era cambiar la misión, porque la visión, la misión son características estratégicas. También el FODA, el análisis FODA, que es un instrumento de planificación estratégica, te permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que ese es el acrónimo del FODA, las siglas del FODA. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Más adelante vamos a revisar una pregunta sobre FODA para explicarte un poquito más. Pero el FODA es un instrumento de planificación estratégica, no operativa, que te permite aprovechar oportunidades, neutralizar amenazas, revertir debilidades, afirmar fortalezas. Todo eso lo puedes hacer al mismo tiempo. Pero también el plan estratégico está relacionado a un aumento de la probabilidad de éxito o a una reducción de la incertidumbre, que al final equivalen a lo mismo, ¿no? Y otra característica es que la planificación estratégica te permite adaptarte a los cambios, o sea, es una planificación muy flexible. ¿Ya? Si en los 10 años que has planificado ocurre un evento que no habías tomado en cuenta al inicio, pues puedes flexibilizar tu planificación, reajustar objetivos, qué sé yo. Muy bien. Esas son las características de una y de otra. Volvemos a la pregunta. Si te dicen para el siguiente año fiscal, ¿qué tipo de planificación? Pues operativa, porque para un año se usa la planificación operativa. Mira, de toda esa preguntaza, solamente teniendo claro ese concepto, puedes marcar la respuesta sin mayor problema, ¿no? La planificación estratégica, así como la prospectiva ahorita, las decisiones no consisten en adivinar el futuro, sino sirven para reducir la incertidumbre, característica que acabamos de ver en la lámina de apoyo. Muy bien, sí funciona. ¿Cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas? Políticas, procedimientos y metas, así como los requisitos legales. De todos los momentos ¿te acuerdas que hay una lámina en la que te he dicho que hay 5 momentos de la gestión, que son el diagnóstico, la planificación, la organización, la dirección y el control? Bueno, ¿cuál de esos momentos se relaciona con el concepto que vemos en la pregunta? El control. ¿Por qué? Porque controlar significa justamente eso. Significa verificar que las cosas se están haciendo de acuerdo a la ley. Este ejemplo puede que te ayude mucho a entender ese concepto, ¿no? Aplicado a la salud pública. La Contraloría General de la República, ¿de qué se encarga la Contraloría? De controlar al gobierno, es decir, de ver que hagan las cosas de acuerdo a las normas, a las leyes, a las políticas, a los procedimientos. Entonces, la acción de control tiene que ver con esa función, ¿no? De estar ahí verificando que las cosas cumplan la ley, cumplan la norma, cumplan el protocolo. En el Perú, ¿cuál es la categoría de los establecimientos de salud que brindan atención especializada en un campo clínico o grupo etario y están en la capacidad de prestar servicios de atención ambulatoria, hospitalización y emergencia en la especialidad que desarrollen según corresponda? 3E. A ver, para empezar, si te hablan de atención especializada y te hablan de categorías, doctor, pero acá no hablan de categoría. Ah, sí, sí, ¿cuál es la categoría? Dice, ¿no? Pensé que no hablaba. Con mayor razón todavía. Categoría que brinda atención especializada, o sea, tienes solamente 3 alternativas de respuesta. 2E, 3E y 3.2. Esas son tus posibilidades. De esas 3 posibilidades solo te quedan 2, porque no está la 2E, solamente tienes 3.2 y 3E. Y si hubiera la 2E, la descartas porque aquí hablan de
hospitalización y emergencia, que es una función que no se cumple en el 2E, pero sí en el 3E. O sea, el 3E y el 3.2, o 3.2 y 3E son la máxima complejidad. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué es la 3E y no puede ser la 3.2? Por una simple y sencilla razón. Porque para ser 3.2, y esa es una característica tan importante que su ausencia en la pregunta la descarta, además de tener una atención especializada en un campo clínico o grupo etario, como por ejemplo los niños o los ancianos, como por ejemplo en la pediatría o la ginecobstetricia, o sea, una sola especialidad o grupo etario, para hacer 3.2 tienes que tener la función de docencia, que no dice la pregunta, tiene que tener la función de investigación, que tampoco indica la pregunta, pero más importante que estas dos, tiene que tener una función reguladora, que tampoco indica la pregunta. ¿Qué es una función reguladora? Que esta entidad pueda elaborar normas de su especialidad, normas o protocolos, ¿ya? Y eso, al no estar presente en la característica de la pregunta, te descarta la posibilidad de los 3.2, porque los 3.2 todos son institutos especializados, públicos, o sea, de gobierno. Y ellos sí pueden hacer eso, o mejor dicho, tienen que hacer eso. Investigación, docencia y regulación, o sea, normas. La presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada población o zona geográfica corresponde a la endemia. A diferencia de la epidemia, que es la presentación de casos inesperados, la endemia es cuando ya hay casos que son habituales. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna en zona urbana? Preeclampsia. Ahí sí no hay ninguna duda, ¿no? La única duda que yo te planteé hace rato era cuando te dijeran cuál es la primera causa de muerte materna en todo el país. Hasta hace algunos años era la hemorragia, la primera en todo el país. Pero ahora, según el último informe, la primera en todo el país es la preeclampsia. Pero a nivel urbano y rural, la cosa no ha cambiado mucho. A nivel rural, hoy sigue siendo la hemorragia y a nivel urbano sigue siendo la preeclampsia la primera causa. El problema solo está en la evaluación país, ¿no? O sea, global. El grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales corresponde a eficacia, ¿no? ¿Te acuerdas? Espero que te acuerdes esta lámina. Bueno, de esta lámina solo quiero que recuerdes que los resultados que obtenemos en salud pueden clasificarse en efecto, utilidad o beneficio, ¿no? Y que el efecto, que es un resultado que se mide cuantitativamente, podría ser llamado eficacia o podría ser llamado efectividad. ¿Cuál es la diferencia? Que la eficacia es un resultado cuantitativo que se mide teórica o experimentalmente, en tanto la efectividad es un resultado cuantitativo que se mide poblacionalmente, o sea, es un resultado real de población. ¿Ya? Eso es lo que básicamente quiero que recuerden de este esquema, que lo tienen en clase, y por eso la respuesta es eficacia. Por eso, cuando se probaban las vacunas, se probaban las vacunas contra el COVID o cualquier otra vacuna, lo que se medía era la eficacia, porque todos los resultados de la vacuna eran inicialmente experimentales. Claro, doctor Jorge, la maternidad de Lima, que ya no es maternidad de Lima, sino es el Instituto Materno Perinatal, es un 3.2, al igual que el Instituto Nacional de Salud del Niño, al igual que el Instituto Nacional Oftalmológico, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, etc. Todos ellos son 3.2. ¿Cuál es la razón por la que la OPS renovó la atención primaria en salud de las Américas en el 2007? Lo hicimos en clase para fortalecer las capacidades de la sociedad y reducir inequidades, ¿no? Esa era la razón principal por la que se renovó la APS. El componente de gestión, desarrollo del proceso de gestión con enfoque territorial del MAIS,
Bueno, ya sabes, ¿no? Siempre que te diga el maíz, así nomás asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que recurrir al maíz. Y en la página 53, ahí está establecido que en el enfoque territorial tenemos al Sistema Integrado de Control Gerencial y Vigilancia Ciudadana, que es exactamente el que está en la respuesta. O sea, aquí no hay nada que explicar ni argumentar, simplemente es porque está en el maíz. Y si te dicen, según el maíz, tienes que tener claro el maíz. Ese es el nivel de importancia estratégica que tiene ese documento para ustedes, ¿no? La nueva estructura de etapas de ciclo de vida, según el maíz, en la etapa joven, ¿qué rango es la etapa joven? 18 a 29, ¿no? Precisión del cirujano, ya te dije. En los grupos educativos en atención primaria, ¿cuál es el grupo que enfoca su prioridad en el costo-beneficio y tiene un objetivo concreto? Las estrategias de información. Eso es lo más costo-beneficio y es lo más concreto. El resto de estrategias son más complejas, más costosas. De esta serie de alternativas, la primera es la que cumple esas dos condiciones. Un establecimiento de salud realiza acciones de fluorización del agua para consumo humano en las localidades de su jurisdicción para prevenir la caries dental. Esa actividad corresponde a cuando se realiza una actividad de salud a cargo de personal de salud, a eso se le conoce como una intervención sanitaria. En cambio, cuando en la actividad participa personas de la comunidad, esa es una intervención comunitaria, como en la pregunta que sigue a continuación. En la educación sanitaria, el modelo que fomenta el autocuidado y promueve la participación activa y responsable de los usuarios, o sea, de la comunidad, corresponde a la intervención comunitaria o al modelo comunitario. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad básica del proceso de la administración de recursos humanos que compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros establecidos para ese puesto? O sea, el puesto te pide que tengas estas características y luego lo comparamos con el desempeño que está cumpliendo la persona que ha asumido ese cargo. ¿Ya? Eso en gestión, ¿cómo se llama? Evaluación del desempeño, ¿no? O sea, tú evalúas que el desempeño de la persona esté acorde a los parámetros establecidos para ese puesto. La causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país son los determinantes sociales, y estos corresponden a los estructurales y a los intermedios, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está la alternativa que tenga eso? En la primera. Estructurales, doctor, pero acá no dice intermedios. ¿Qué te dije? Que los intermedios son las circunstancias de vida. Por eso es la respuesta que está más próxima a la pregunta. Una comunidad de San Juan de Lurigancho está infestada con Aedes aegypti, con una densidad ética de 3.5. Además, en la vigilancia se detectará un caso autóctono. Según información, ¿en qué escenario epidemiológico está? Si ya tiene Aedes y tiene caso autóctono, obviamente ha tenido riesgo, tiene los tres factores, está en el escenario 3. Recuerda que en el escenario epidemiológico hay escenario 1, solo riesgo, escenario 2, riesgo con Aedes, escenario 3, riesgo Aedes y caso autóctono. Aquí se cumplen las tres condiciones. En un centro de salud cuya población menor de 3 años es 450 niños y es abastecido con una dotación de 450 cajas de chispitas, o sea, multinutrientes, la acción a seguir debe darle bueno, o sea, de acuerdo a la norma de alimentación y nutrición, el público objetivo son los niños de 6 meses que ya están en lactancia hasta los 3 años. ¿Ya? A ese grupo es al que se le debe dar los multimicronutrientes para revertir la anemia y la desnutrición. Es una característica principal de los determinantes estructurales sociales de la salud. ¿Qué cosa era la inequidad? Era toda diferencia evitable e injusta. ¿Ya? O sea, si una diferencia es evitable y no se elimina, entonces es injusta. Esas son las tres características de la inequidad. ¿Ya?
como por ejemplo ocurre en el agua, en la educación, en el trabajo, ¿no? Hay diferencias evitables y son injustas, ¿no? Esa es la característica más importante de los determinantes sociales en general, la inequidad. En relación a la salud familiar, se puede precisar que, bueno, aquí hay que recurrir simplemente a los instrumentos de la medicina familiar. A ver, quiero solo por efectos de aprovechar los conceptos, repasar las dos primeras preguntas, ¿no? O respuestas. El genograma es una representación gráfica de la familia, correcto. Es como un pequeño árbol genealógico, ¿no? Ya, eso es correcto. Esa es una herramienta que tiene que estar en la historia familiar. Esa parte está bien, pero y es un instrumento prescindible en la atención familiar. Acá, esto es falso. Y al ser una parte de la afirmación falsa, entonces todo es falso. Entonces, esta no es. Pero sí aprovecho para que recuerdes que el genograma es una representación gráfica de la familia imprescindible. No es prescindible, es imprescindible en una historia familiar. Segundo, el APGAR familiar es un cuestionario. Sí, correcto. Es un cuestionario de 5 preguntas que busca medir cómo anda si hay o no hay disfuncionalidad familiar en las relaciones. Entonces, es un cuestionario de 5 preguntas, correcto. Pero, o sea, la primera parte está bien, pero dice, con el que se obtiene en forma rápida y sencilla la descripción familiar, no, ese es el genograma. Entonces, igual que en el primer caso, la segunda alternativa, la primera parte es correcta, la segunda no. Por lo tanto, no es la alternativa correcta. La tercera es la alternativa correcta. Cuando dice, el estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención familiar, por supuesto. Para que tú puedas aplicar atención familiar, tienes que saber identificar la red social que rodea al paciente. Imprescindible. La fase de control se ejerce por medio de la supervisión, que es un control. La supervisión, al ser una actividad individual, siempre es subjetiva o cualitativa. En cambio, la medición siempre va a ser objetiva o cuantitativa, y eso lo dice la primera alternativa. El conjunto organizado e integrado de actividades, tareas de atención a la salud de la mujer es un programa de salud. Y si fuera para el niño, igual un programa de salud. Si fuera para el adulto mayor, igual es un programa de salud. O sea, un programa de salud es el conjunto organizado e integrado de actividades, tareas de atención a un grupo establecido. Para la implementación de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable se utiliza un conjunto de recursos y habilidades para influir en la opinión pública y movilizar fuerzas para apoyar políticas y propuestas específicas dirigidas a crear un ambiente favorable y una vida saludable. A eso se le conoce como. Es muy parecida a una pregunta anterior en la cual la respuesta es la misma que en este caso, o sea, abogacía. Influir, convencer para poder lograr apoyo, ¿no? Ese es el arte de la abogacía, ¿no? Yo te convenzo para que me apoyes y logremos un objetivo, ¿ya? Entonces, en esta pregunta está hecha de otra forma que en la anterior pregunta, pero el concepto, el espíritu de la pregunta es la misma: convencer, influir para lograr un apoyo. Las actividades de prevención y promoción van dirigidas a personas. Cuando tú haces prevención y promoción, te diriges al público en general, sanos, enfermos, y a los que no están estando enfermos no lo saben todavía. O sea, en otras palabras, las acciones de prevención y promoción se dirigen a toda la población.